Muy buenos días amigos, bienvenido a este del informativo Nuestra Gente, un programa que hacemos con todo el cariño y el gusto del mundo para que usted salga de su casa bien informado, sabiendo los aconteceres que van a suceder en Cali y en la región, y por eso siempre traemos aquí la mejor información y las personas que saben de las coyunturas, de las problemáticas, para que usted se informe y pueda salir de su casa conociendo todos los temas y la realidad y el acontecer que sucederá durante el día y durante la semana. Para eso hemos invitado a Norberto Tascón, analista del Canal 2, de aquí el programa del informativo Nuestra Gente, que siempre nos acompaña. Bienvenido, don Norberto, ¿cómo ha estado? Muy buenos días, Duvalier, para usted, para toda nuestra amable audiencia del Canal 2 y sobre todo del informativo Nuestra Gente. Muchas gracias, doctor Norberto, por acompañarnos. También nos acompaña Guillermo Prada, él es director del programa Cultura Bici, proyecto Cultura Taxi. Aquí se me van las luces, tenemos un proyecto que se llama Cultura Bici, y representante de Fedetascol. Bienvenido, Guillermo, al informativo Nuestra Gente. Buenos días, Duvalier, buenos días, doctor. Pues para todos los televidentes, un taxi abrazo, ese es el saludo que nosotros le damos los transportadores del taxi a todos los televidentes del Canal 2. También importante en esta mesa de trabajo tocar hoy temas que son candentes, que desde las primeras horas de la mañana pues se está hablando, y es el tema del transporte, y aquí estamos para debatir y para contar pues algunas verdades y algunas mentiras de lo que está pasando también en la ciudad. Sí, de eso queremos hablar hoy, del tema del transporte, que ha estado un poco movido en los últimos días. Hoy ha convocado una marcha, se llama la marcha La Hora Cero, por todo este remesón que hay en el transporte tradicional con la implementación del sistema de transporte masivo, el mío, que ha hecho pues que haya muchos cambios y modificaciones en el transporte de Cali. ¿En qué consiste esto de marcha de la hora cero y cuál es el papel que están jugando hoy los taxistas frente a estos cambios que hay en la movilidad del transporte urbano en la ciudad? Bueno, Valier, pues te cuento que este movimiento ciudadano anuncia una marcha para el día de hoy que saldrá pues justamente 9 de la mañana en el Parque de las Banderas. Ellos tienen presupuestado tener una ruta por la calle Quinta, y el final de ellos era llegar hasta el CAM. No se pudo hacer la marcha hasta el CAM, lo desvían hacia otro sitio, la plazoleta de San Francisco, porque allí hay eventos hoy de ciudad, hay eventos de la policía donde van a hacer entrega de algunos vehículos que justamente pues estarán haciendo ayuda para la seguridad en nuestra ciudad, y entonces ellos irán solamente hacia la Plaza de San Francisco. Pero eso es un movimiento que es ciudadano, es un movimiento social, que están pues diciendo no estamos de acuerdo con el mío, no nos están cumpliendo con todo lo que nos prometieron. Nos hablaron de grandes maravillas para la ciudad en el cambio del transporte público, en buses, en sistemas masivos, pero no están recibiendo esas bondades que desde un principio les habían prometido. Hoy en día ellos pues hacen esta marcha, esperemos de que no vayan a haber desmanes. Sabemos la insatisfacción que tienen los ciudadanos en nuestra ciudad, en Cali. También hemos visto mucha insatisfacción en la capital de la República, Bogotá, en donde funciona el Transmilenio. En Cali pues el mío también ha tenido grandes problemas, y sobre todo donde está la población concentrada, que es la zona oriente de la ciudad, donde la ciudad se parte en dos, donde grandes personas que trabajan, que laboran y que estudian tienen que trasladarse hasta sus puntos, y es allí donde se ha visto pues una decadencia en todo esto. Mire que hay personas que incluso han perdido su empleo por no llegar a tiempo al trabajo. Muchos le dicen no es culpa nuestra de que el transporte no esté cumpliendo, aquí el horario de trabajo es a tales horas, y ya hoy en día han tenido que incluso desertar de estos trabajos por su lejanía. Entonces hay que ver esas problemáticas de la gente. También la protesta pues está contemplada dentro de lo que es la democracia de nuestro país, y hoy en día pues para la hora cero escogieron este día. Los taxistas no es que estemos vinculados pues haciendo la pregunta que nos haces en esta marcha, nosotros simplemente como transportadores pues estamos acompañando. De hecho, cuando presentaron el mío, dijeron que el transporte masivo iba a ser reinante de la ciudad y los otros iban a ser los taxis, o sea, el transporte complementario iban a ser los taxis. Hoy en día hemos visto una proliferación del sistema de los vehículos ilegales, mal llamados piratas,
Al principio se veían unos cuantos, hoy en día ya no tenemos ni a dónde aparquearnos, tanto transporte de taxi que son legales como los transportes ilegales. Vemos que hay de parte de las autoridades, pues no, a pesar de que han trabajado sobre el tema, pues no han podido controlar este flagelo que día a día está formándose en nuestra ciudad, en nuestra periferia, y que se va convirtiendo en una bomba de tiempo en el tema del transporte. Seguro que sí, doctor Norberto. Guillermo mencionaba algo muy importante, y es que el sistema de transporte masivo, el mío, debería ser una solución y debería llevar mejoras a la calidad de vida de las personas, reducir los tiempos de llegada al trabajo, de origen-destino. Debería de ser un transporte amigable, cómodo, accesible para todos los caleños, pero vemos que hoy la realidad es otra. Incluso el malestar hacia la prestación de este servicio es casi generalizada por todos los caleños, y quienes más lo padecen también son las personas con menos recursos económicos, las personas más pobres de nuestra ciudad, quienes viven en las periferias. Se les dificulta más movilizarse, eso también genera un poco de exclusión. Ante estos problemas, el mío está intentando darle solución, pero tiene unos retos inmensos. ¿Cuál es usted que debe ahí superar para lograr que el mío funcione y logre de verdad mejorar la calidad de vida de los caleños? A ver, Duvalier y Guillermo, aquí hemos hecho en algunas ocasiones el análisis de la situación del transporte derivado de la entrada en operación del sistema de transporte masivo. Pero cuando el gobierno nacional, a través de su Ministerio del Transporte, se atreve a decir que en Colombia los sistemas de transporte masivo están fracasando y se están volviendo inviables, lo que estamos es ante casi la lapidaria decisión del gobierno de tenerlos que intervenir. Nosotros vemos, por ejemplo, que en Pereira, en Barranquilla, el mismo Bogotá, que ha tratado de paliar la situación dándole ingreso a el transporte paralelo, llamándolo de alguna manera, ha hecho que en Cali, por ejemplo, se colapse. Y hoy ya después de tanto tiempo, lo que el tiempo ha dado precisamente es la razón a aquellos que en un momento dado planteamos que la falta de planeación en cualquier situación de la vida, desde lo más mínimo, que es desde tener un hijo, hasta llegar a extremos como los manejos empresariales, requieren de eso. Y se habla administrativamente que cuando uno es capaz de gastarse el 50% o más en la planeación, pues lógicamente que los procesos siguientes, que son los de ejecución y control, lógicamente van a meritar menos cantidad y sobre todo menos riesgo. En Cali, especialmente cuando se inician las apuestas por el sistema de transporte masivo, se dieron muchas dificultades y se dieron situaciones encontradas, inclusive de falta de autoridad para tomar decisiones. Y yo pongo un solo ejemplo. Hoy tener el sistema de transporte masivo corriendo por las calles 13 y 15 no era la mejor solución cuando se habló en primera instancia que allí debiera haber existido un hundimiento, como lo es la carrera primera. La carrera primera hoy está demostrando que sencillamente generaba unos espacios a la ciudad, especialmente a los ciudadanos, pero también organizaba un poco el transporte, pues colocándolo subterráneamente. Las grandes ciudades nunca tienen el transporte en los centros a nivel, siempre están a desnivel, y lo que en Cali ha pasado desafortunadamente es que las administraciones, porque se ha vuelto una manía en los gobiernos, que cada alcalde quiere dejar su propia impronta, tratando de hacer lo que le da la gana y no lo que verdaderamente debe ser un mecanismo de planeación. Ya con esas decisiones del gobierno nacional de hablar de que el sistema de transporte masivo está al punto de fracasar, lo que nos está demostrando es que por más esfuerzos que haga el gobierno para tratar de proporcionar los caminos para que las empresas que hoy son las operadoras del sistema de transporte masivo en Cali puedan funcionar, lamentablemente hay un condicionante que no lo podemos tapar ni lo podemos esconder. Y es que esas empresas que se formaron, que creíamos eran unos emporios económicos, o sean los 4 operadores
que han salido y que terminaron con ese quinto que supuestamente eran los pequeños, pues hoy han entrado en el mismo fracaso. Hemos visto cómo no tienen capacidad financiera para mantener su transporte en razón a que el sistema no les está proporcionando puntos de equilibrio. Y no lo proporcionan desafortunadamente porque la planeación que se hizo de las rutas comenzó por sectores que no eran productivos, cuando el gran sistema debía arrancar por el distrito de Agua Blanca, es decir, la parte oriental. Terminamos arrancándolo por la parte sur de la ciudad y por la parte norte de la ciudad, donde hoy estamos ya casi que lapidando la situación y estamos diciendo que Cali no fue capaz, desde el punto de vista del gobierno local, de haber tomado las decisiones que debían ser. El secretario de Tránsito dio el camino para que se chatarrizara, pero él no puede sencillamente ponerse a detener una montaña. Pues hombre, la chatarrización tenía que contar con unos recursos precisamente para que quienes entregaban sus vehículos y demás tuvieran realmente el reconocimiento no solamente de sus licencias de funcionamiento, sino también de la chatarrización misma del vehículo como tal. Hoy no se ha hecho eso, y lo otro que es más triste todavía es que los 4 operadores no se dedicaron a ampliar las rutas alimentadoras del sistema, y allí sí se colapsó totalmente, porque la gente definitivamente, lo que creíamos iba a ser muy beneficiario para los usuarios, terminaron volviéndoseles un viacrucis, cuando una persona para regresar o para llegar de la periferia al centro tiene que abordar 3 y 4 buses en diferentes rutas, sometiéndose a veces a la inclemencia de lo que está pasando. ¿Qué derivó esto? Para concluir, que el transporte alternativo, o sea, lo que Guillermo hablaba, el transporte de los piratas, de los jeep y toda clase de los motorratones y demás, terminaron prestando el servicio que el sistema no está prestando, porque finalmente al usuario no le interesa de qué color es el gato, lo que le interesa es que case ratones, le interesa es quién le preste el servicio a tiempo, en la hora debida y con las necesidades suplidas del usuario. Creo que el doctor Norberto ha puesto varios temas que son los que creo que aquí hay que tratar, pero sí creo que también que no es un transporte alternativo los ilegales. Creo que son transportes ilegales y terminan siendo una alternativa para el ciudadano, pero no puede ser una alternativa de movilidad. El tema de la cobertura y de la planeación que planteaba, que es un error desde que empieza a operar este sistema, dice que es problema del gobierno local, pero fue el ministerio quien hizo las recomendaciones, porque era quien ponía, se suponía, la mayor parte del recurso. Decía, esto tiene que empezar por el norte y por el sur, y no dejó que arrancara por el distrito de Agua Blanca, por el oriente. Y ahí es donde tiene principales problemas el sistema, porque no alcanza punto de equilibrio, y de estar movilizando entre 900 y 1 millón de pasajeros, solo alcanza a movilizar entre 500 y 600 mil. Y ahí entonces los operadores no alcanzan, digamos, a entrar en ese punto que les prometieron quienes se vincularon al programa de ganancias y de recursos. Por eso hoy, digamos, el mío está al borde. El mismo alcalde lo dijo en una entrevista, que si en el 2015, 2014, este año no alcanzaba a arrancar, definitivamente estaba condenado, digamos, a una crisis muy fuerte. Precisamente sobre eso, sobre cómo mover más pasajeros, sobre cómo lograr que Metro Cali genere estrategias para lograr que el sistema entre en equilibrio. ¿Qué se puede hacer, doctor Norberto, desde la planeación, desde las medidas que se puedan tomar hoy, o definitivamente ya el sistema no va a poder? No, yo creo que no se puede dejar perder, porque es que estamos a muy corto plazo de la operación real del sistema y están todavía en las etapas de alcanzar punto de equilibrio, que es lo que le da seguridad al sistema. Acá lo que nosotros hemos observado, Alier, es que se nos quedó corto las decisiones. Ya está hecho el mal y hay que remediarlo, hasta el punto que se ha dicho que el Estado va a tener que intervenir el sistema, y están en este momento estudiando las condiciones de una intervención, porque no se puede desconocer los 4 operadores del sistema de transporte masivo hoy están en incapacidad económica y financiera para seguir subsidiando este sistema que los está quebrando.
cuando ya el ministerio toma la decisión de decir, sí, el sistema no está operando en las condiciones que debe ser, pues sencillamente a lo que nos vamos a someter es a que se tenga obligadamente que crear alternativas. Yo particularmente, desde mi óptica de analista, considero que, amén de todas las equivocaciones que han habido, porque yo no puedo concebir que al Estado colombiano, hablemos del gobierno nacional como lo plantea Duvalier, no se le haya caracterizado que la demanda, la mayor demanda del sistema, no era precisamente el norte de la ciudad, sino que básicamente estaba relacionada entre la parte universitaria, que es donde más se transporta gente, es decir, el sur, y la parte oriente, que es donde efectivamente la gente no tiene medios de movilidad. Eso significaba que había que establecer esos dos puntos sin descuidar, lógicamente, lo que debía ser el norte. Pero el sistema como tal era un sistema integrado, pero no solamente para determinadas cosas, tenía que integrarse la infraestructura, tenía que integrarse la movilidad y tenía que integrarse los factores externos que afectan de una u otra manera el sistema, como es el caso del transporte paralelo que tenía que ir saliendo poco a poco, pero en condiciones de respeto por quienes tenían en un momento dado, y yo diría más bien, y retomo las palabras de un transportador, ellos que durante tantos años llevaron y fueron capaces de mantener la responsabilidad de brindar transporte a los ciudadanos caleños. Pero acá, Duvalier, el gran problema es que hay que buscarle alternativas ya a esta situación. Ya nos dimos cuenta que tenemos el cáncer. ¿Qué quimioterapia es que le vamos a meter a este cáncer para tratar de sacarlo del cuerpo, del transporte, y generar unas cosas mucho mejores, como por ejemplo, si el Estado colombiano decide intervenir el sistema de transporte, ¿qué alianza estratégica va a hacer para que se le inyecten recursos nuevos a este sistema y al fin y al cabo se evite la pérdida de todo lo que se ha invertido? Porque al fin y al cabo el Estado colombiano ha soltado el 70% de la totalidad de la infraestructura del sistema y aún se está tratando de invertir más en él. Conclusión, tendremos que hacer alianzas direccionadas a que por lo menos esos empresarios, buenos, regulares o malos, no vayan a quedar peor que lo que estaban antes. Y ahí es donde se necesita una alianza estratégica en la que el gobierno municipal y el gobierno nacional la tienen que liderar, así como pasó con los bancos. Es que nosotros no nos podemos llamar a engaño. Esos transportadores son personas de Cali, algunos ya han venido de otras ciudades porque los de Cali tuvieron que vender porque no soportaron más la situación financiera. Pero vamos a tener que tirar salvavidas, así como pasó con el sistema financiero en la década de los 90, cuando totalmente quebrado el sistema por los malos manejos de los grandes ricos y empresarios del país, terminaron los que teníamos cualquier manejo bancario, así fuera de nuestro propio salario, pagando el famoso 2 por 1000, que luego se subió al 3 y luego al 4, para subsanar el déficit financiero de unos que sí tenían mucho dinero a costa de otros que no teníamos mayor cosa. Seguro que sí, doctor Norberto. Ese último es un apunte muy bueno. Damos la bienvenida a Rafael Chut. Él es veedor ciudadano y pues delegado de la movilización que se dio hoy en Cali, hora cero. Movilización por ciento que ya se realizó o está en este momento a las 9. Exacto. 9 de la mañana es el recorrido. Entonces, bienvenido, Rafael, ¿cómo estás? Aquí estamos hablando de estos temas precisamente pues para que los ciudadanos salgan bien informados sobre la realidad del transporte en Cali y pues viendo los diferentes puntos de vista. Bueno, muchas gracias. La verdad es que la realidad es la que estamos viendo hoy. La gente, nos toca andar amontonados en este sistema de transporte masivo. No estamos nunca en contra del sistema de transporte masivo. Lo que sí estamos diciéndoles al gobierno municipal, al gobierno nacional, que es de donde depende Metro Cali, que la forma como se ha implementado, los diseños, su misma estructura, en este momento no está funcionando en un 100% y ahora se pretende quitar los vehículos del transporte tradicional que están cubriendo por sitios por donde el sistema no cubre ni en el corto tiempo lo piensa cubrir. La ciudad de Cali
no se puede dar el lujo de tener 3.000 personas desempleadas más, y si estamos hablando de unos índices de violencia, pues esto va a contribuir es precisamente a esos índices de violencia, porque un conductor que nos han dicho es que nosotros no sabemos hacer otra cosa que conducir un vehículo, pero no hay unas políticas sociales claras del municipio, de los gobernantes de turno, para cuando estas personas dejen de su trabajo, que es el que han tenido durante toda su vida. Ahí es donde le estamos diciendo al alcalde, al secretario de Tránsito y a Metro Cali que por lo menos mientras el sistema no esté funcionando en un 100%, porque es que un 100% no es cuando se diga todos los vehículos van a empezar a operar. Aquí el superintendente de Puertos y Transporte se hizo presente, se hicieron unos hallazgos y dentro de ellos quedó claro establecido que falta por construir 3 patios de operación, falta por construir 3 terminales de cabecera y falta por construir 4 terminales intermedias que estarían a julio del 2015. ¿Cómo pretendemos que empiece a operar un transporte cuando su infraestructura todavía no está en un 100%? Ahí es donde le estamos diciendo, señor alcalde, escúchenos, señor presidente de Metro Cali, señor secretario de Tránsito, pero la ministra de Transporte ha venido a la ciudad en varias ocasiones, se reúne con el alcalde, con el secretario de Tránsito, con el presidente de Metro Cali, pero no nos escucha a nosotros los usuarios que también tenemos derecho a participar de las decisiones en cuanto a transporte público se refiere. Es ahí donde nosotros le estamos llamando la atención y hoy precisamente la movilización es pacífica, una movilización masiva pero pacífica, acompañada por todos los presidentes de Junta, JAL, los ciudadanos de las diferentes comunas, igualmente los 1.300 conductores que van a quedar desempleados en la ciudad de Cali. Muy bien. Estas demandas que se están haciendo por parte de las organizaciones civiles, de las organizaciones de transporte, pues en últimas tienen la propuesta, por lo que nos cuenta Rafael, de decir nosotros estamos de acuerdo con la implementación del sistema, pero esperen a que esté en su totalidad el buen funcionamiento y en qué etapa está, digamos, ahora. Les han dicho que hasta cuándo tendrían licencias estos 1.300 buses tradicionales que faltan por salir. Es correcto, eso es lo que le estamos diciendo. Mire, no retire el parque automotor hasta que el sistema no esté operando en un 100%, porque el caos... Y según esto hasta el 2015. Es correcto, aquí está, y es un documento de 15 hallazgos que hizo el superintendente de Puertos y Transporte, el doctor Juan Miguel Durán Prieto. Entonces eso es lo que le estamos diciendo hoy, precisamente no nos han querido escuchar, le estamos diciendo a la ministra, escuche la otra versión, la otra cara de la moneda, porque viene, escucha a los propietarios, a los operadores, claro, es un negocio y los operadores no quieren perder. Ellos hablan de un equilibrio financiero y un equilibrio de pasajeros. Escúchenos a nosotros el desequilibrio económico que estamos sufriendo en el caso de la Comuna 1, donde se está pagando el pasaje más caro de la ciudad. 2 pasajes tiene que pagar una persona que viene de la Comuna 1, del barrio Terrón Colorado, para llegar aquí a este sitio, sobre la Roosevelt con 42 y 46, lo que antes en la buseta lo hacía con un solo pasaje. Seguro que sí. Guillermo, los taxis yo creo que en últimas, pues en esto, digamos, no han sido incluidos o articulados al transporte. Es un transporte, digamos, que ha funcionado y no compite con el transporte masivo ni con el transporte tradicional, pero ante la crisis del transporte del mío, de cierta forma no hay un efecto ahí sobre ustedes de beneficio, que la gente diga, no, el mío no pasó y se aumente de pronto prefiero subirme un taxi, así aumente el valor de mi transporte, como lo dice Rafael, en últimas perjudica a los ciudadanos, porque es un costo adicional en su movilidad. Bueno, el transporte de los taxis es tipo individual. Esto no debería afectar ni al transporte masivo ni al transporte tradicional. Tenemos que decir que los taxis hoy en día, algunos se han abocado, no, por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo con el tema, porque se entraría en la ilegalidad. Se está haciendo colectivo en algunos corredores viales de la ciudad. Entonces, estos compañeros taxistas, en la competencia que ha nacido justamente por la inoperancia del transporte masivo, pues han tenido que unirse también al ser el servicio del transporte de las necesidades que tiene nuestra ciudad. Allí vemos a compañeros haciendo el taxi colectivo,
que van por las autopistas, que van por arterias principales de la ciudad, en donde el sistema masivo no cubre estas rutas, en donde el sistema masivo al principio debió haber pensado lo que dice el doctor Norberto, haber pensado esas rutas especiales donde la gente más se utiliza, donde salen del oriente hacia el centro de la ciudad, que salen desde el sur hacia el norte de la ciudad. Son estas rutas donde también los taxistas hoy en día están haciendo servicio colectivo. Para responder la pregunta que nos haces, justamente Duvalier, y el servicio del servicio de taxi no entraría en competencia con ninguno de los dos. Lo vuelvo y lo repito, somos servicio de taxi individual y esa es nuestra actividad y eso es lo que nosotros debemos de seguir haciendo. Pero mientras haya necesidad del transporte, de movilización de la gente hacia sus sitios de destino, yo creo que cualquiera, lo que decía el doctor, cualquier gato que case, ese es el que va a utilizar la gente. Vale. Creo que eso es una realidad, el tema de los taxis que hoy hacen recorridos y suben, digamos, pasajeros cobrando un valor casi como el de un bus tradicional. Eso se ve, digamos, en la ciudad, pero también es un efecto del deficiente transporte, digamos, que intentan allí en el rebusque también pues lograr hacerlo. Hay una realidad que es asimétrica en estos transportes masivos. Ahora hablábamos con el doctor Norberto de la crisis que enfrentan estos transportes BTA, tienen el transporte como el mío, los buses articulados con vías especiales que no son transportes como el tren o el metro que hay en Medellín. Pero es una realidad simétrica. ¿Por qué? En Bogotá el fracaso del Transmilenio no es por un tema de pasajeros, de punto de equilibrio como el que tiene Cali. De hecho es un fracaso por su propio éxito. Ningún transporte en el mundo moviliza más de 1 millón de personas. Y eso lo hace el Transmilenio en Bogotá. El de Cali, el problema es que no ha logrado movilizar la cantidad de pasajeros que hoy requiere movilizar. Punto de equilibrio. El punto de equilibrio que llamamos. Pero el de Transmilenio no ese es el problema, es al contrario. Es la cantidad de personas, es su propio éxito para el cual no estaba preparado. Un poco como con las telefonías de hace unos años, con Ola, por ejemplo, que no esperaba, digamos, esos puntos de éxito y el propio éxito lo llevó a fracasar. Pero el de Barranquilla, el de Pereira, el de Cali, en Bucaramanga creo que también están implementando estos sistemas, pues están en una realidad muy complicada, y hoy uno no ve la ruta clara desde el ministerio o desde los gobiernos locales para salir de estos déficits, de estas deficiencias que tiene el transporte. Es que ese es el punto crítico de toda esta situación, pero el común denominador de estos sistemas de ciudades más pequeñas que la capital, para hablarlo de alguna manera, y con la excepción de Medellín, que yo diría es el modelo que inclusive se ha copiado por cuenta de otros países, porque en torno al sistema de metro, allá fueron articulando otro tipo de transportes, allá funciona el sistema alternativo de transporte como alimentador del metro, pero fíjese también que fueron Duvalier mucho más allá, que es lo que nosotros aquí no hemos podido hacer. No hemos podido todavía hacer el sistema de cable para la ladera, que es fundamental y es necesario. ¿Por qué? Pues porque la falta de planeación. Aquí planificaron hacer ese sistema de cable con 20.000 millones de pesos cuando eso valía 40.000 o 50.000. Y la empresa constructora no cumplió, eso es un lío jurídico. Entonces allí nos vamos enredando en nuestra propia malla de la planeación, es decir, se hace todo al hacer, al volador hecho y volador quemado, como dicen allá en mi pueblo, que no le trae nada bueno a la ciudad, sobre todo porque estamos incurriendo en altos costos. Pero también en esto uno tiene que decir, ¿y dónde están los organismos de control? Porque si bien es cierto, los alcaldes, el gobierno nacional se meten en estas apuestas, lo que no es menos cierto es que allí existen unos contralores, existen unos personeros, existe un consejo de la ciudad que debía estar atento y debía haber tomado decisiones en el momento que se debían tomar. Sin embargo, han sido laxos y yo diría que han sido más experimentales que reales. Y eso es el caldo de cultivo sobre el cual ha navegado la imprecisión, sobre el cual finalmente la ciudad ha quedado sumergida en este colapso y en este letargo de lo que es el transporte. Y hoy no sabemos si integramos al sistema de transporte masivo como alimentadores, por ejemplo, a los transportadores de la ladera,
que definitivamente no ha existido mecanismo alguno de reemplazarlo, quizás salvo en poca medida lo que va a ser el sistema de cable, pero tampoco hemos logrado hacer que los conductores o los transportadores informales, para llamarlo de alguna manera, entiendan que es que están colocando en alto riesgo la vida de sus propios pasajeros, porque la apuesta que hacen los taxistas, y ahora que hablaba Guillermo del tema, a mí me parece que en alguna medida ha ayudado a permear la situación, y entonces usted ve en la mañana un taxi con el cupo completo, entonces uno sabe automáticamente que ese taxi está haciendo su labor, pero tratando colectivamente de prestar el servicio. Bueno, por supuesto que es bueno, y ayuda de alguna manera a solucionar el problema, porque vuelvo y le digo, el usuario de lo que se queja es que no lo transporten. Al usuario no le importa si el bus está pintado de amarillo, de rojo, de azul, de lo que sea, si es de 3 pisos o es de 1, o si es el taxi o es la guala, como comúnmente le llamamos. Al usuario lo que le interesa es que a la hora que él considera sale al paradero, pase su transporte y lo coloque en su sitio de destino o en su sitio de trabajo. Y allí es donde estamos acometiendo las deficiencias. Amén de que en la medida que los operadores del sistema comiencen a quedar en crisis financiera, automáticamente el sistema va a ir perdiendo peso y se va a ir deteriorando, como ha pasado normalmente con el tema de las busetas que prestaban el servicio y que desafortunadamente, por meterse por cuanta trocha había con el propósito de recoger sus pasajeros, terminaron destartaladas, presentando cualquier cantidad de inseguridad al usuario finalmente, porque no podemos negar que el sistema de transporte masivo, por lo menos como dice la publicidad que está convocando al paro, pues juntos pero no apretados, pero aquí, por lo menos apretados, el sistema nos está brindando una cierta comodidad que no nos la ofrecen los carros que han salido a operar en la calle simplemente como piratas, comúnmente lo llamamos, porque ellos no le están prestando ni seguridad, ni están prestando un buen servicio, y por el contrario, lo que están creando es caos. ¿Que se necesita medios alternativos para ellos? Sí, porque esas son personas que se quedaron desempleadas y cogieron sus cesantías, compraron cualquier carro y trataron de subsanar sus problemas de modus vivendi a través de la prestación de un servicio, así sea ilegal. Sí, creo que hay un problema en el tema de los desempleados que quedan por esto, y no solo los conductores, sino también toda la economía que se movía alrededor de este sistema de transporte. En la parte final del informativo Nuestra Gente quisiera que habláramos 3 temas. Uno es la realidad de quienes negocian con Metrocali, y otra es la realidad de quienes conducían y trabajaban y no eran dueños ni propietarios. Entonces, unos son los que van a negociar a un valor para salir del sistema y vincularse, digamos, al mío, a Metrocali como empresa, y otros son la realidad de quienes conducían y simplemente, digamos, eran unas personas empleadas en este servicio. Otra es la infraestructura vial de la ciudad, que se ha visto perjudicada, sobre todo en sus vías internas dentro de las comunas y barrios de la ciudad, que el pasar el mío por allí con el peso que tiene, pues ha visto deteriorada su malla vial enormemente. Caso de esto lo vemos en la comuna 21, la 123, que está deteriorada, y es una comuna pues relativamente nueva, y como esta en muchos sectores de la ciudad. Y el tercer punto es cuáles son esos, sobre todo Rafael, que es veedor ciudadano, esos puntos más críticos de la ciudad. Terrón Colorado es uno. La gente efectivamente tiene que bajar en Guala, y si va a un punto donde la Guala no lo lleve, pues tiene que abordar o el mío u otro transporte, o un taxi, y son definitivamente, súmele los 1.600 de la Guala, súmele a eso otros 1.600, son 6.400 pesos al día. Multiplíquelo por 25 días de la semana y termina siendo un costo. Y es preferible quedarse en la casa, Duvalier. Total, el empleo en Cali, pues casi todas las personas no ganan más la gran mayoría de las personas no ganan más de 2 salarios mínimos para asumir estos costos. Entonces quisiera que habláramos de esos 3 temas. Duvalier, yo sí quisiera que también dentro de estos temas, de esos 3 que acabas de colocar, hubiese otro, que es qué es lo que realmente espera la hora cero hoy, justamente con este paro que se va a hacer, una movilización pacífica hacia la Plaza de San Francisco. ¿Cuáles realmente van a ser las peticiones que van a hacer los ciudadanos? Porque eso es un movimiento social de lo que es referente al transporte masivo. Sí nos gustaría saber, don Rafael, qué es lo que esperan ustedes de esta movilización, y qué es lo que también debería hacer justamente la municipalidad
en cabeza de nuestro alcalde y que delega al secretario de Tránsito para que se siga este año, que todavía falta un año para que se cumpla el plazo del 2015 y que ya hayan de pronto ya soluciones más concretas a lo que es el transporte masivo en la ciudad. A ver, en cuanto a lo que tiene que ver pues con la malla vial, la misma ley establece que deben ser recuperadas o adecuadas estas vías por donde el sistema de transporte masivo va a enviar sus vehículos. Esto no lo vemos en la ciudad de Cali. Por lo menos lo que tiene que ver, usted va para el lado de La Sirena, usted ve esa cantidad de huecos, la calle en mal estado y por ahí está pasando el sistema de transporte masivo. Y son los ciudadanos habitantes de esas mismas sectores los que están de su bolsillo asumiendo la recuperación de esa malla vial. Esto es inaudito. Aunándole a ello, si usted mira, dice, aquí para el mío, pero en letras sobre la vía. Lo que el sistema anterior tradicional de pronto sí tenía era unos paraderos dignos. Es que es triste ver uno en un aguacero, una señora de una edad considerable tocando en la puerta al frente donde colocaron el aviso aquí para el mío. Eso es lamentable. Nosotros lo que le estamos diciendo hoy a los ciudadanos caleños, a la ministra de Transporte, es precisamente eso. Mire, el sistema no está operando ni va a operar en un 100% por la topografía del terreno que no fue considerada. Los sectores de ladera no fueron considerados. Y más triste es cuando nosotros apoyamos el sistema de transporte masivo. Claro, la ciudad tiene que avanzar, el desarrollo de la ciudad no se puede detener, pero es más triste cuando nosotros propusimos y estuvimos en un documento COMPES, donde quedó consignado la construcción de la terminal de transferencia de la Portada al Mar, si hablamos de la comuna número 1, la recuperación de la malla vial por donde transitarían estos vehículos y los paraderos dignos. Pero en un documento nuevo aparece que en un documento COMPES del 2013, de septiembre 16, tranquilamente se nos dice la inversión para la recuperación de la malla vial y la construcción de la terminal de transferencia tuvo que ser trasladada para terminar las estaciones del centro de la ciudad. Tenemos ninguna. Una llamada, ¿me dicen? ¿Tenemos una llamada al público? Sí, aló, buenos días. Aló, buenos días, bienvenido al informativo Nuestra Gente. ¿Su nombre y dónde nos llama, por favor? De aquí de la Comuna 11, mi nombre es Uberney Quintero. ¿Quintero, su nombre? Uberney. Uberney. Bienvenido al informativo, cuéntenos. Hombre, vea, soy un usuario del transporte niño de Cali. Me parece que ese sistema de transporte desde que nació, como se dice, abortado. Cali tradicionalmente tuvo un transporte supremamente excelente, porque era un transporte que estaba acorde con lo que es el sistema de pasajeros en esta ciudad. Aquí en Cali, como en todas las ciudades grandes, el sistema de pasajeros es un sistema de pasajeros disperso. Por lo tanto, cualquier sistema de transporte tiene que sencillamente tener en cuenta esa realidad. Para un sistema para un mundo disperso de pasajeros necesitamos un sistema de transporte disperso. Ahora bien, con el sistema mío y las estaciones se trató de dar una respuesta equivocada. ¿Por qué? Porque pretenden de que una persona que viva en el centro de una comuna camine 20 cuadras para ir a una estación. Eso los seres humanos no lo van a hacer nunca. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos cómodos y vamos a tomar cualquier tipo de transporte más cercano que esté a nuestra casa, sea pirata o no. Esa es la realidad. Yo creo de que, por ejemplo, Medellín, con su metro, que es un sistema muy eficiente, sigue con un sistema mixto de transporte, uno colectivo y un sistema disperso, y viene funcionando. Yo le cuento, nunca podrá en Cali ni en ninguna ciudad de este mundo haber un sistema completo a nivel colectivo, a nivel masivo, nunca. Siempre habrá un sistema mixto de transporte, porque esa es la condición de los seres humanos. Siempre nos vamos por la más fácil, o si una cicla nos lleva, en esa nos vamos, si una moto nos lleva, en esa nos vamos, porque nosotros somos cómodos y la gente necesita desplazarse rápido a sus lugares de trabajo, a sus lugares de estudio, y una ciudad sin movilidad no puede indiscutiblemente desarrollarse nunca, nunca.
muy amables, buenos días, y nuestra ciudad tiene que resolver eso. Yo espero que el alcalde, que el secretario de Transporte, que la ministra de Transporte tengan en cuenta de que Cali va a colapsar. Muy buenos días, excelente programa y muchas gracias. Muchas gracias por su participación, siempre aquí valorando las opiniones de los ciudadanos, que en última son los que se afectan o no con este sistema, son ellos quienes tienen los mayores problemas. Gracias por ver este programa, que lo hacemos con todo el gusto para ustedes. Cuéntenos, doctor Norberto, tenemos problemas, como hemos dicho, le agrego otro, problemas de seguridad. Hemos visto recientemente muchos accidentes de transportes de buses, muchos accidentes de guala, sobre todo aquí recientemente uno en Jovita, que se volcó, y eso es algo que se tiene entendido que también el sistema de transporte masivo pues lo quiere, digamos, solucionar. Eso es otro tema, la regularización de esos transportes ilegales y la seguridad para las personas. Los vemos colgados inclusive aún de frente a las autoridades. Entonces, sobre estos temas que puse para el final, cuéntanos su opinión, doctor Norberto. A ver, el uno es consecuencia del otro. Si tuviéramos un sistema de transporte masivo operando normalmente, yo diría que la cantidad de transporte informal sería mucho más pequeño, y eso significaría una reducción precisamente de este tipo de accidentes. Además, yo sí comparto que todo el transporte público en Colombia, y en eso se han hecho cualquier cantidad de normas y leyes, establecen que los vehículos deben estar en condiciones técnico-mecánicas óptimas para la prestación del servicio, que es lo que no ofrece en un momento dado quien informalmente se mete a prestar el servicio. Y ahí es donde vemos desafortunadamente la cantidad de accidentes que se producen. Amén de los accidentes que produce el sistema, es decir, los buses articulados y los buses padrones y alimentadores del sistema, por la imprudencia de muchas veces la gente. Uno ve que hay un irrespeto por la cultura de la movilidad, y entonces el ciclista considera que es dueño de la vía y se mete por el carril del mío sin importarle un carajo. Usted ve en la 15, para tomarle un ejemplo típico, en la carrera 15 con 21 o 20, un indigente allí en la mitad de la vía del mío pidiendo limosna, sentado sobre el carril del mío, sin importar que un bus de esos en un momento dado lo atropelle. Uno ve la persona que se coloca, y si usted lee las normas tienen claridad para que los ciudadanos vivamos en convivencia y prestemos nuestra utilidad. Pero ¿qué hacemos nosotros? La cómoda, como decía el ciudadano ahora que llamó. Entonces yo voy a conseguir un repuesto para mi vehículo en la 15 y me ubico en la 15 y tapo un carril y hago el trancón sin importarme qué le ocasiona a la ciudad, cómo se produce eso. Es decir, es la incultura ciudadana también que tomó desafortunadamente unos ribetes de irresponsabilidad, sin importar qué nos pasa a unos y qué les pasa a otros con nuestras actuaciones. La típica, famosa ley de la selva, donde a mí no me importa qué pasa con los demás con el tal de que yo subsista. Y en eso sí tenemos que hacer cultura ciudadana. Yo Seguro creo que sí. que la ciudad, la administración, el mismo sistema de transporte, todos, el día que nosotros nos aceptemos como somos, con las reglas, pues hombre, el secretario de tránsito no aparecerá como el inquisidor que llevábamos normalmente, o el personaje pues que impone la norma a la fuerza, porque nos hemos dado a la tarea de eso. Nos tuvieron que poner unas cámaras para reducir la velocidad, cobrándonos multa, y se ha tipificado que los seres humanos nos duele exactamente ese el bolsillo y no nos duele el corazón. Vale, gracias, doctor Norberto. Tenemos una llamada de un televidente. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido al informativo Nuestra Gente. Nos regala su nombre y de dónde nos llama. John Ángelo Muñoz, del barrio Terrón, Colorado. ¿Su nombre? John Ángelo Muñoz. John, bienvenido al informativo. Cuéntenos su opinión. Pues venga, le digo, caballero, primero felicitando al grupo de trabajo de la mesa de ustedes y deseándole de parte de Dios mucha sabiduría para cada uno de ustedes. Dos cositas. La primera, yo me he montado varias veces porque algunas veces me ha tocado en el transporte masivo y en la estación Versalles. A veces uno, para esperar un transporte para acá, para la Portada, que es la A05,
se demora a veces casi 20-25 minutos en pasar. Yo digo que eso es un maltrato para nosotros los usuarios. Ellos dicen que nosotros deberíamos queríamos ser conscientes con ese transporte. Ellos son conscientes con nosotros. 2, vemos la problemática que hay en Bogotá, que Bogotá es 3 o 4 veces, digamos, mayor que Cali en población, y vemos cómo son esas estaciones. Mire que acá en Cali se está casi igualando a esa problemática que está allá. Que le coloquen cuidado, que le coloquen ojo, porque esa problemática se les va a salir de las manos, porque nosotros los usuarios tenemos un límite de paciencia también, y somos nosotros los que utilizamos el transporte, queremos un transporte digno, nosotros somos los que estamos pagando, somos los que pagamos esos impuestos. Entonces, que no es que el secretario venga a decir no pasa nada. Claro que con Cali pasa eso y mucho más, porque el transporte para nosotros, hay en partes de nuestra ciudad que el transporte masivo no llega, y el transporte para uno es difícil. Para uno, bueno, la persona que va hasta el centro es el campero, pero a veces la persona que va para el sur y le toca coger doble transporte, a veces le toca que esperar hasta 45, una hora, esperando una buseta, que eso pasa ya cada eternidad porque la buseta la han ido sacando. Yo quiero invitar al secretario de tránsito que venga y mire para esta comuna, mire nuestro transporte que es muy deficiente. No es que no queramos, bueno, está si queremos la modernización de la ciudad, ¿por qué no miren lo que queremos nosotros? No miren el gusto de ellos. Esa nomás era mi petición, y muchas gracias por sacar mi llamada al aire. Claro que sí, aquí recibimos todas las llamadas y todas serán al aire, estén en acuerdo o en desacuerdo de lo que aquí planteen nuestros analistas, porque de eso se trata, digamos, también un poco la construcción de ciudad, de escuchar todas las voces. Ya nos queda, ya es parte final, creo que con esto vamos cerrando. Por último, quisiera que me dijeran un poco allí cómo se sienten los transportadores que van a quedar sin empleo frente a quienes están negociando, digamos, esa acción colectiva. A ver, nosotros en el día de hoy pues agradecer la invitación aquí a este importante noticiero, y también invitar a los ciudadanos que se sienten afectados para que nos pronunciemos en una gran movilización masiva pero pacífica desde el Parque de las Banderas, ahora desde las 9 de la mañana hacia el Centro Administrativo Municipal CAN. Hoy en la ciudad va a estar la ministra de Transporte, el superintendente de Puertos y Transporte en Metro Cali. Esperamos ser atendidos. Si no somos atendidos hoy, nos vamos a quedar ahí. Mañana viene el presidente de la República y vamos a solicitar ser atendidos por el presidente de la República, porque no podemos permitir que un transporte que no está cumpliendo en un 100% se pretenda hacer creer al gobierno nacional que aquí no pasa nada. Pero yo creo que el gobierno nacional sabe que el transporte está en crisis, hasta el punto que han dicho que ya es evidente que entró en crisis financiera. Lo que el gobierno tiene que venir es a solucionarnos el problema, o no solucionarnos, ayudarnos, porque es que nos hemos vuelto menesterosos en ese sentido, esperando que todo nos lo regalen. Yo creo que la ciudad tiene que hacer una gran apuesta, y en eso necesitamos es un alcalde, un gerente de ciudad que definitivamente tome las riendas de la ciudad y entienda que los problemas de Cali los tiene que resolver es Cali, no nos lo tienen que resolver los demás. Y en eso yo sí no comparto a veces las apuestas que se hacen, que todo nos lo tienen que traer de Cali, o nos lo tienen que traer a Cali desde Bogotá o de otras ciudades o del exterior, porque ahí es donde estamos fracasando. Yo creo que el sistema de transporte masivo definitivamente ya entró en crisis, ya el gobierno nacional lo sabe. Aquí, con el respeto que ustedes me merecen, no hay que dárselo a conocer al gobierno, ya lo que nos tienen que traer es soluciones al problema. Ya los diagnósticos están depurados y sobreestimados, ya necesitamos realmente que las cosas nos funcionen. Yo respeto la marcha, pero lo que sí se necesita es que el gobierno nos ayude a darle el tratamiento debido. Ya no solamente son a los operadores pequeños, fíjese usted, sino a los usuarios del transporte, a las gentes que necesitamos de ese transporte, pero también ya hay que darle un tratamiento a los grandes empresarios, porque son en la misma condición que los que tuvieron que abandonar el sistema por ser pequeños transportadores. Guillermo. Sí, pues yo creo que el usuario lo que necesita es tiempo.
necesita rapidez, necesita llegar cómodo a su sitio de trabajo o sitio de destino. Eso es lo que realmente necesita el usuario y eso es lo que realmente se está haciendo hoy día. También tengo una noticia de última hora y es precisamente la Confederación Colombiana de Transporte Público. Ayer tuvo una reunión en Bogotá, donde se citó al ministro del Transporte, donde se citó al ministro del Trabajo, y resulta que ellos en ningún momento llegaron a esa reunión. Eso es lo que quería comentarles de última hora, porque fueron hasta Bogotá los delegados, estuvo allí el presidente de la Confederación y toda su junta directiva, pero no fueron atendidos por los ministros. Hoy están buscando una reunión en sus despachos y ya verán si ellos van a decidir de pronto una desobediencia civil o vienen a ver ya lo que es un paro a nivel nacional. Bueno, muchas gracias a todos por sus opiniones. Creo que hemos dado una amplia cobertura a este tema desde todos los puntos de vista, de infraestructura, de planeación, de cobertura, de accesibilidad, de frecuencia, para que pues, los caleños entiendan un poco la problemática. En conclusión, creo que todos queremos que la ciudad avance, que la ciudad se modernice. Creo que incluso los mismos transportadores y el veedor Rafael que está acá es consciente, y quienes nos llaman a los ciudadanos, que en última son los principales dolientes de este tema, todos estamos de acuerdo, y creo que eso hay que resaltarlo porque es muy difícil poner a todos de acuerdo en que la ciudad necesita avanzar, y el transporte público de calidad, eficiente, con buen servicio, es una garantía de que la ciudad está avanzando. Pero con las condiciones actuales creo que hay mucho por mejorar, hay mucho por trabajar, y hay que darle entonces tiempo al transporte masivo. Hay que dejar que el transporte tradicional funcione hasta que estemos, digamos, con una cobertura en un sistema en red que funcione desde la cordillera hasta el río Cauca, entre el Jarillón, sí, que funcione de extremo a extremo, norte a sur, de Jamundí a Jumbo. Ojalá que podamos articular un área metropolitana con el mío, eso le ayudaría mucho para el punto de equilibrio que necesitan y articularía a Cali como una ciudad-región. Bueno, como siempre, un gusto hacer este programa para ustedes, los ciudadanos de esta Cali hermosa. Nos vemos mañana con otro programa del Informativo de Nuestra Gente. Muchas gracias por su participación. Un saludo al doctor Tejada, que hoy no nos pudo acompañar, pero seguro está viendo este programa. Muchas gracias a todos, feliz día.